tener siempre. Ya. Entonces ya puse a grabar la clase. Como les iba diciendo, si trajeron como preguntas, dudas que tengan, sea de los ejercicios, sea del examen, sea de la materia en general, para poder ir solventando. ¿No tienen dudas? ¿Terminaron el ejercicio que empezamos el día de ayer? ¿Cómo les fue? ¿O todavía no lo hacen? De mi parte, ya mismo lo termino. Ya. No, Inge, yo ya Inge, terminé, pero Ya, no surgieron dudas entonces. Algunos Dije, de están mi en... parte, solo hice hasta el cuadro nomás. Pero Ya. creo que me salté un paso, el de lo que nos dice moda. Ese creo que me faltó. Pero bueno, y realizar el gráfico. Inge, yo una pregunta. En lo que estábamos haciendo ayer, en el ejercicio 2, donde está el gráfico es solo de una frecuencia y la marca de clase. El gráfico para el ejercicio 2. Sí, solamente de una de las frecuencias. Ustedes escogen qué frecuencia. Por eso no les había especificado qué frecuencia hagan, porque dejé como a criterio de cada uno. Entonces utilizamos cualquiera de las frecuencias y la marca de clase. Ah, ya, Inge. Gracias. Podemos terminarle el ejercicio a todos para ¿En ver si algún clase? compañero, claro, ¿qué Hagámosle, dicen los hagámosle. compañeros? Hagámosle entonces. Déjenme en un segundito para abrirles y creo que lo guardé. Inge, yo le iba a hacer otra pregunta. Dígame, Jennifer. Yo ya terminé el trabajo, pero no lo subí porque tengo una duda en lo que es la interpretación. Entonces, yo como dice por porcentajes, no sé si, a ver, pero es en el primero, o sea, la interpretación del primero. Como es de las notas, quería saber si yo puedo sumar, digamos, de todas las notas más bajas y dar una interpretación de que le sumé, digamos, 4 porcentajes. De los 4 porcentajes me salió el 50% y hacer una interpretación de eso. No sé si me hice entender. Más o menos. Más o menos, la verdad. O sea, usted sumó como algunas. O Y sea, las yo quiero hacer la interpretó. interpretación, pero digamos, tengo el porcentaje de la nota 1, 2, 3, hasta la nota 4, digamos, ¿verdad? Y de las 4 yo sumo los 4 porcentajes y me da un total del 50%. Pero ese 50% no me refleja aquí en el pastel, pero yo quería hacerlo así. Sí, no sé si estoy bien o solo tengo que basarme con los datos que están ahí reflejados en el gráfico. ¿Y qué puso más o menos? A ver, puse de toda la clase, entre notas de 1 al 4, sumado todos los porcentajes me da un total de 50%. Esto quiere decir que el 50% de la clase tiene la calificación más baja a comparación de los demás. Y solo el 20%, ay, perdón, y acá me he saltado. Y solo el 20% de los alumnos obtuvieron una calificación de 8. Ay, no, el 5% de los alumnos obtuvieron una calificación de 8. O sea, más o menos así quería hacerlo. Pero ese 50% no me refleja ahí en el pastel. Sí, sí, está bien, pero porque lo que hizo es como ver cuánta gente Sí, está o en sea, notas le más quería, bajas. o sea, le sumé todas y le saqué una sola. Ujú. Sí, sí, sí está bien. Allá, Inge. Entonces, vamos a ver o a continuar el ejercicio porque no han tenido preguntas. Déjeme buscarlo donde lo guardo, la carpeta. Es porque la carpeta de este semestre se me pierde. Nunca la encuentro rápido y está aquí mismo. ¿Me ve? Aquí está.
Estadística. Inge, y otra pregunta, perdón. Claro. Estaba revisando el examen y digamos que en el primer ejercicio da unos datos de 2, 3, 2, 2, 2, etc. Eso vendrían a ser los valores de mis datos, ¿verdad? Para poder sacar la desviación estándar y el promedio. Ujú. Claro, los valores que le esté dando. Esos son para Ok, y sacar. ahí donde dice la desviación estándar es de 1,1547. ¿Ese ya me está dando usted el resultado o qué significa? Ya le estoy dando el resultado. Lo que tiene que sacar es una nueva desviación estándar que le pide, sí, y comparar qué pasa con respecto a la que ya les estoy dando como dato. A mí me perdí un poco, Inge. Lo que les pide hacer es una comparación, porque les doy unos datos. De esos datos ya les doy desviación estándar y creo que media, no estoy muy seguro. Ya. Ujú. Y de ahí le dice considerar que por cada, no me acuerdo si era hijo, etcétera, se multiplica por 500, una cosa así. Entonces Ya. ahí van a variar sus datos. Con esos nuevos datos tengo que calcular nuevamente la desviación estándar y comparar el valor de mi nueva desviación estándar con la antigua, con la que les doy de dato. Mm, ya, Inge. Ahí más o menos ya le caché. Ya. Una comparación lo que pedimos ahí. Listo. Ahí pueden ver ya el Excel. Sí, Inge. Ya. Nos habíamos quedado en la tablita, ¿no es cierto? Completaron la tablita. Es facilito completar, ¿no es cierto? Entonces teníamos que sacar frecuencia relativa, que va a ser igual, ¿no es cierto?, a mi frecuencia absoluta dividido el número de datos. El número de datos los consideramos constante, ¿no es cierto? Porque es un valor que no cambia, no varía. Por lo tanto, lo coloco como constante. Hecho eso, simplemente vamos a arrastrar esto. Ya le voy a hacer rapidito porque esto, como vimos el día de ayer de forma detenida, ya se deben saber. Mi frecuencia absoluta acumulada es la primera frecuencia absoluta acumulada, es mi primera frecuencia absoluta. La segunda es mi primera frecuencia absoluta acumulada más mi segunda frecuencia absoluta. Luego de esto arrastro. Y la última me tiene que dar igual al número total de datos, ¿no es cierto? Y la frecuencia relativa acumulada, mi primera frecuencia relativa acumulada es igual a mi primera frecuencia relativa. La segunda es la frecuencia relativa acumulada 1 más la segunda frecuencia relativa. Y lo mismo que hice anteriormente, arrastro y el último valor es el 100%. ¿No es cierto? Entonces, de esta forma ustedes ya debieron sacar la tablita. A esta tabla ustedes le colocan el número que sea, que les corresponda. La 2 le voy a poner y esto me dice que es el peso en kilogramos. Peso en kilogramos que logró bajar cada atleta con dieta, ¿no es cierto? Entonces es importante el título. Hasta ahí facilito, ¿no es cierto? Porque hicimos prácticamente lo que nos faltaba. Ahora, como segundo punto, lo que nos está pidiendo es calcular media, mediana y moda, que son estas medidas de centralización. Entonces, para cálculo de la media, mediana y moda, yo podría utilizar los datos de forma directa o puedo utilizar también lo que es las fórmulas que se utilizan cuando tenemos tablas con datos agrupados. Ya, entonces voy a poner aquí la media, la mediana y la moda. ¿Cómo sacamos la media aritmética? ¿Qué quiere decir? La media aritmética es la suma del valor absoluto por la marca de clase dividido por el número de datos.
Del valor absoluto. No, de la frecuencia absoluta. ya. La frecuencia absoluta, ¿por qué? Por la marca de clase. Por la marca de clase. Si es el resultado de eso, es la suma de eso, y eso se divide para el número de datos. Ya, perfecto. Ya, la compañera nos dice, en este caso, la media aritmética a partir de la tabla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es multiplicar o poner una celda en donde coloco, ¿no es cierto?, la frecuencia, y esto multiplico por la marca de clases. Enter. Por lo tanto, esto sería mi frecuencia que multiplica a la marca de clase. Enter. Y eso hago para cada uno de mis intervalos. Una vez que hago esto, ¿no es cierto?, como nos dice la compañera, sumo todo eso, igual suma. Y para sacar la media, nada más, esa suma la divido para el número total de datos. Entonces sería igual, escojo esta suma y divido para n, que es en este caso 20. Y saqué la media. Esa sería como una forma utilizando la tablita, ¿no es cierto?, que nos dijo la compañera. Otra forma. ¿Quién se acuerda? Igual estamos anotando el día de hoy. No, esta es la más fácil. Coloco igual promedio, doble clic y señalo mis datos y voy a promediarlos. Recuerden, como definición, la media aritmética es el promedio de mis datos. Sí, aquí va a haber una variación. ¿Por qué? Porque este está tomando en cuenta todos los valores de mis datos, mientras que acá yo solo estoy tomando el valor representativo de cada intervalo. Por eso es que hay una pequeña variación. Pero si ustedes se fijan, es un valor mínimo el que varía. Listo. La mediana, ¿cómo calculábamos? ¿Quién se acuerda? No, de estas medidas no tenemos memoria. Es sumando todos los valores y dividiendo para la suma de dichos valores. La mediana. Esa es la media. La media puedo hacer como este promedio, lo que dice el compañero, y una tercera forma. Igual suma, ¿no es cierto? Y como dice el compañero, sumo todos los valores. Sumo todos estos. Cierro. Cierro. Y esto me dice el compañero dividido por el número total de datos. Y me va a salir igual que cuando hice con la fórmula de promedio. ¿Sí? Entonces, para la media aritmética tengo estas tres formas. Para la mediana, voy a decirles la definición. La mediana viene a ser el punto central de mi serie de datos, es decir, divide a la serie de datos en dos partes iguales. Cuando nosotros calculamos la mediana para datos sin agrupar, o cuando calculamos la mediana, en todo caso, cuando tenemos estos datos ordenados de forma ascendente, solamente localizamos cuáles son los valores que están en la mitad, ¿no es cierto? Que puede ser una forma. Pero si tengo esta tabla de aquí, yo podría hacer de otra manera, porque como ustedes ven, aquí varían bastante los valores. Entonces es preferible usar la tablita, porque justamente aquí tenemos como algunas cuestiones. Entonces, para la mediana, primero vamos a calcular lo que es el n sobre 2. Voy a crear un campo más. ¿Ya? Entonces, en este caso sería igual a esto, dividido para 2. Enter. Y me dice 10.
Una vez que calculo este 10 corresponde, ¿sí? O debo relacionarlo con la frecuencia, ¿sí? Que contiene a la mediana, ¿no es cierto? Y en ese caso lo que yo voy a buscar es la frecuencia absoluta acumulada que contenga este número. Y ese viene a ser mi intervalo de la mediana. Entonces yo vengo acá, esta no, es menor. ¿El 10 contiene al 10? Sí, en este estado facilito. Por lo tanto, a este de aquí lo voy a llamar como intervalo de la mediana. Ya. De este intervalo de la mediana yo voy a necesitar algunos elementos. El límite inferior del intervalo de la mediana. Voy a necesitar la frecuencia absoluta anterior a la frecuencia de la mediana, la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana y el ancho del intervalo. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan que hacíamos una formulita? ¿Quién se acuerda la formulita? Perdón, profe, la fórmula de cuando se cuál? suman todos esos. De la mediana. Cuando se suman todos esos datos. No se sumaban, Esa se fórmula. relacionan, sí, pero no se suman nomás. O sea, era, primero hacíamos el límite inferior más el número, bueno, no sé cómo decirle ese que es n sobre 2, ¿Ya? más eso y le restábamos a la frecuencia absoluta menos 1 y todo eso le dividíamos para la frecuencia absoluta por el ancho. Perfecto. Entonces, será límite inferior. A este límite inferior le sumamos una expresión donde tengo n sobre 2 menos la frecuencia absoluta anterior a la de la mediana, dividido para la frecuencia absoluta, todo esto por el ancho del intervalo. Esa era una formulita que teníamos. Por lo tanto, si quiero trasladar eso acá, no, primero tengo que coger los datos. El límite inferior del intervalo de la mediana vendría a ser este, ¿no es cierto? Simplemente pongo igual y señalo el límite inferior. La frecuencia absoluta anterior a la frecuencia de la mediana sería la que está antes, es decir, el 5. Por lo tanto, pongo igual 5. La frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, que viene a ser esta. Y el ancho del intervalo, que va a ser, ¿no es cierto? Límite superior menos límite inferior. Esto menos esto. Y ahora sí, una vez que tengo todo eso, puedo pasar a calcular la mediana. Esto va a ser igual, ¿no es cierto? Abro paréntesis. No, límite inferior primero. Más, ahora sí, los paréntesis son sumamente importantes. Paréntesis para la general, para n sobre 2, para la división. Y para el multiplicar por A. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Dígame, Javier. Para el intervalo de la mediana es n sobre 2, ¿no es cierto? Y si el número es impar, sería x.5. Eso se aproxima al inmediato superior. Claro, Superior, no al inferior. al superior porque me está diciendo 0.5. Ahora, si es menor que 5, al inferior. O sea, bueno, aquí como va a ser n sobre 2, solo puede ser entero o 0.5. Puede salirle fraccionario. Supongamos que no era 20, era 21. Ahí me saldría 10.5. Entonces ahí más bien busco el inmediato superior, que sería 11. Si le saliera, no sé, 10.2, como es menor que 5, de 0.5, entonces ahí sí me voy por el 10. ¿Sí? Ya. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, a ver, 10? No, ya caché, perdón. Yo iba a preguntar algo que no era. Gracias. Ya. Entonces igual, ¿no es cierto? Límite inferior más, abro paréntesis, ahí no está. Abro. Listo, n sobre 2. Después de eso, ¿qué era?
¿Quién me dice? Recién les dije la formulita. Menos la frecuencia acumulada. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la frecuencia absoluta. Cierro. Después me dice todo esto dividido para la frecuencia absoluta, que está aquí. Ajá. Cierro. Esto está multiplicado Por el ancho del... del intervalo. Cierro. Creo que puse un paréntesis de más. Déjenme ver. Sí, ¿no? Ah, no, no he puesto. Y de aquí doy Enter y me sale 8.14. Ahora, si ustedes se fijan, es muy parecido o similar a la media. ¿Ya? Esto va a pasar siempre en las medidas de centralización. Las tres se van a parecer mucho, ¿sí? Puede darse casos que si es multimodal va a haber como valores muy alejados de la media y la mediana, pero la media y la mediana sí van a estar un poco más cerca entre las dos. Ahora la moda. ¿Quién se acuerda? Hacer esto más acá, ¿no? ¿La fórmula o cómo sacarle? Disculpe, ingeniero. ¿Cómo sacar la moda? Es parecido a Primero- la mediana en que toca sacar límite inferior, frecuencia absoluta, la de 1, la de 2 y el ancho. Perfecto. Ahora, yo tengo que sacar el límite inferior, como me dice la compañera. ¿Qué más? La frecuencia Frecuencia absoluta. absoluta. La frecuencia absoluta del intervalo moda. La frecuencia absoluta anterior y la posterior. Perfecto. El ancho del intervalo. Frecuencia absoluta más 1. El ancho del intervalo. También teníamos que sacar la, ¿cómo se llama este? La D sub 1 y D sub 2. No me acuerdo el nombre bien. Se conocían como D sub 1 y D sub 2. Que son las que al final vamos a aplicar en la formulita. ¿Quiénes fueron los que me ayudaron ahorita? Javier Sandoval. Ronald Constante. Jennifer también. Ronald. Jennifer. Los tres nomás. Ya. Entonces, ¿cómo identificábamos el intervalo modal? El intervalo que Organizábamos con más el- mayor frecuencia la tenga. frecuencia absoluta. O el que Que mayor, mayor veces se De la repite. frecuencia absoluta. Ya, el que tenga mayor frecuencia absoluta. Si nos fijamos aquí, el de mayor frecuencia es este. Por lo tanto, uy, voy a ponerle otro color. Plomo. Mi intervalo modal ha sido ese, ¿no es cierto? Voy igual haciendo lo que hice anteriormente. El límite inferior del intervalo modal. La frecuencia absoluta del intervalo modal. La frecuencia absoluta anterior al intervalo modal, que sería esta. La siguiente frecuencia absoluta a la del intervalo modal, que sería esta. El ancho del intervalo, límite superior. Ahí, marqué la marca de clase. Límite superior menos límite inferior. Enter. De 1, ¿se acuerda cómo sacábamos? Era la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta, la anterior del intervalo modal. Perfecto. Entonces sería esto. Menos esto. De 2. Igual, pero es la anterior, es a ver, en la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta más el siguiente a la de intervalo modal. Ya, la frecuencia absoluta. Eso mismo. Eso mismo. La una se suma, la otra se resta. Las dos se deben restar en realidad. Sí, perdón, yo me equivoqué. Sí, las dos se restan. Listo. Ya. ¿Para quién se acuerda la formulita? Yo misma.
A ver, Yo también. Jenny, Le digo, a ver. a ver, es el límite interior del intervalo nodal más el de 1 dividido para el de 1 más 2, todo esto multiplicado por el ancho. Ya, perfecto. Entonces sería igual, ¿no es cierto? En este caso, límite inferior más, abro paréntesis, abro paréntesis, abro paréntesis. Sería de 1 dividido, ¿no es cierto? Abro paréntesis. Para de 1 más de 2. Puse al revés, pero como en este caso la suma no me altera el resultado, no pasa nada. Ya cierro esto. Está multiplicado por el ancho. Cierro esto. Ahí están todos los paréntesis. No hay ningún paréntesis que me esté sobrando, ¿no es cierto? Parece. Sí, uno me está sobrando. Le falta uno. Me falta uno. Sí. Creo que está uno de más, sin que solo son dos A ver, al inicio. Darle Donde una de Tiene dice que la- más, ahí borrar, son dos. tiene que borrar el principio. Eso es ahí. Ajá. Me dio como moda 9.22. Le voy a mover este acá. No, no puedo. Tenía que poner al revés. Le voy a poner al lado moda. Y de esta manera hemos sacado nosotros la moda con las formulitas que vimos en clases. Ahora, todo esto lo hicimos con el proceso utilizando la tabla con datos agrupados. ¿Podrían haber sacado estas medidas sin hacer esto? ¿Qué dicen? No, Inge, porque de ley No, Inge. necesitábamos uno de ellos para sacar la siguiente suma, la siguiente fórmula. Veamos. Al menos Si en ven la este mediana de comando moda. igual mediana, es un comando que tenemos. Cierro paréntesis, doy enter. Y si ustedes se fijan, en este caso, ay, ¿por qué la escribí aquí acá? Ya, en este caso hay una gran diferencia entre la que usamos, entre la que sacamos con formulitas de la tabla y la que se saca directamente con esta fórmula del Excel. Ahora es porque esta considera todos los valores. En estos casos, sí, nos conviene mejor utilizar el método usando la tabla, porque es el método que más se acerca al valor de la media. Y lo mismo va a pasar con la moda, porque también hay un comando para moda, ¿verdad? Igual moda. Y en este caso, como los datos casi no se repiten, va a haber una variación brutal, ¿ven? De 12.1. Entonces hay un cambio demasiado brusco y por eso es que no habíamos usado los comandos cuando estamos con estos datos muy dispersos. Sí, cuando tengamos datos muy dispersos y estén agrupados en tabla de datos agrupados, cabe la redundancia, vamos a usar el método de las tablitas. Sí, para ver eso. Solo les puse para mostrarles. Listo. ¿Le va a ser el coeficiente de variabilidad, profe? Por favor, por favor. En esa me pierdo. Aquí nos pide, sí, ya vamos a eso. Entonces, hasta ahorita tenemos contestado la 1 y la 2. Ahora nos pide el coeficiente de variabilidad. El coeficiente de variabilidad es una relación que se establece entre desviación estándar y la media aritmética. Por lo tanto, yo necesito como datos desviación estándar y media. Para calcular la desviación estándar, ¿cómo haríamos? Voy a ponerla aquí ya. Tenemos Una que sacar fórmula. la frecuencia absoluta multiplicando por la marca de agua, un dato, y de ahí De hacer la agua. sumatoria Marca de eso. clase. Marca de clase, yo confundido, perdón. Una marca Y de si agua. eso solo con la fórmula, profe. Sí, también puedo hacer directo con la fórmula, más rápido, ¿no es cierto? Sí. Pero es válido lo que dijo el compañero, ¿no es cierto? Yo podría ir generando otras celdas acá. Vamos a hacerla de las dos formas. Ustedes solo hacen una. Casi hacemos varias.
Ya, es más fácil coger y aplicar igual de estándar. Está aquí. Bueno, yo solo usaré este por general. Señalar los datos. Cierro paréntesis. Doy enter. Y con eso saco directo la desviación estándar, ¿no es cierto? Esa sería una forma de la desviación estándar. La otra, la que nos decía el compañero. Voy a generar como estas otras celdas. Primero una celda en donde yo tenga que restar, ¿no es cierto?, la marca de clase menos la media. Entonces va a ser, perdón, sí, la marca de clase menos la media. Igual, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, sería marca de clase, este valor, menos la media que tengo acá. ¿Cuál era la media que obtuve a partir de tablas? ¿Era esta o esta? La primera. Ya, vamos a hacer con esa. Que es la que estamos ocupando para las tablas. Voy a colocar, la media es un valor constante. Enter. Hecho eso, simplemente arrastro. Y ya tengo esa primera parte. Después, para seguir en consonancia con esto, esto era igual a, tengo que generar otra celda, perdón, donde tenga frecuencia que multiplica, ¿no es cierto?, a lo anterior, es decir, a marca de clase menos la media. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Me pueden enviar, por favor, el símbolo de elevar al cuadrado al chat? Porque sigo sin encontrar ese comando. Gracias. Voy a explorar un poco más esta computadora, porque si no, control V y está elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces voy a ir haciendo esto en esta nueva celda. Voy a estirarle un poquito. Y esto me quedaría igual, ¿no es cierto?, a mi frecuencia absoluta, que está aquí, que multiplica a esta resta que generé acá, elevada al cuadrado. Enter. Ahora, como todo se va a repetir, simplemente arrastro. Una vez hecho eso, aquí voy a generar la sumatoria, ¿no es cierto? Igual, suma. Sumamos todo esto. Enter. Ahora, para sacar nosotros la desviación estándar, lo que vamos a hacer es que esta sumatoria, perdón, vamos a sacar primero con esto la varianza. Voy a ponerle acá abajito ya. La varianza. Esto va a ser igual, ¿no es cierto?, a esta sumatoria dividido por el número total de datos que está acá. Yo quiero obtener la desviación estándar a partir de la varianza. Lo que nosotros hacíamos es sacar la raíz cuadrada justamente de esta varianza, ¿no es cierto? Entonces, igual raíz cuando tengan directo, sino con el elevando a un medio de este valor. Y me da algo muy parecido, pero está un poquito alejado. Ahora, ¿cuál escogemos en este caso para trabajar? Depende cómo esté usted trabajando. O sea, si todo quiere a partir de la tabla, escogemos esta o si no la otra. No habría problema. Yo he de revisar cómo hizo el cálculo. Es decir, yo sé revisar los comandos que usó. Si veo que Profe, hizo pero- por este, dígame. Ay, disculpe que me interrumpa. Y para la varianza, ¿no hay igual una fórmula de ley? Hay que hacer esas dos celdas adicionales. Para la varianza, si estamos haciendo por la tabla, están dos celdas adicionales. Si es que estoy haciendo a través de los datos de mi tabla. Ahora, si yo quiero sacar la varianza, pero quiero usar directo los datos, también hay una fórmula, ¿no es cierto? Varianza. Voy a anotarle aquí. Entonces, para sacar la varianza es igual var. ¿Ven? Var. Pero va- Doble clic. Dice var con B minúscula.
B pequeña, perdón. Y me da la varianza. Yo quiero sacar la desviación estándar utilizando esta varianza. Saco la raíz de esto. Y verán que les va a dar lo que nos dio aquí. ¿Sí? Entonces, quieren irse por este camino para sacar la desviación estándar, sacando primero la varianza, no hay problema. ¿Sí? Me salió lo mismo. Ya puedo ocupar este comando también. Ahora, si no tengo esto, los datos sueltos, y tengo solo la tabla, el camino es este de acá. Es este camino que es un poquito más largo, pero tampoco es difícil, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos, entonces, Inge, usted va a calificarle. Cualquiera de los dos. Sí, el que usted use, no hay problema. Ahora, si le di tabla, de ley este. Si no le di esto, suelto así. Si no la tabla ya agrupado, le va a tocar de ley usar este. Pero si tiene los datos sueltos, es más fácil utilizar las formulitas directas. Ya. Ahora, ¿para qué sacamos justamente la desviación estándar y la varianza? Para poder sacar lo que nos pedía en esta pregunta, el coeficiente de variabilidad. Pero aquí le pide a partir de tabla de datos agrupados, es decir, por este método, por este segundo método que hicimos aquí. O sea, No, ya. sí, porque aquí les he pedido así, ya. Entonces vamos a usar esto. Si ven, me dice, calcula el coeficiente de variabilidad a partir de la tabla de datos agrupados. A partir de la tabla le pedí, entonces voy a usar estos datos. Por lo tanto, ¿quién se acuerda que era igual el coeficiente de variabilidad? O sea, la fórmula Inge, de cómo sacábamos. Desviación estándar dividido para la media aritmética por 100. Por 100. ¿Ya? Perfecto, desviación estándar para la media y por 100. ¿Quiénes fueron los que me ayudaron? Desde hace David. ratito hasta ahorita. David. Hace un ratito, ¿quién más estaba? David me parece que también era, ¿o no? Ya. Entonces voy a tomar los, ¿no es cierto? La tabla. Por lo tanto, esto va a ser igual. Abro paréntesis, la desviación estándar que voy a tomar de aquí, dividido para la media, es la calculada con la tabla, cierro, y todo esto multiplicado por 100, ¿no es cierto? Enter. Y me sale un coeficiente de variabilidad súper alto, de 57. ¿Qué significa si me sale súper alto? Que varía Es mucho. una variabilidad alta. Variabilidad alta, ¿no es cierto? Y en esos casos hay que revisar nuestros diseños o nuestros procesos. Profe, ¿podría repetir esa fórmula? Disculpe. ¿Cuál? ¿Esta última? Sí, por favor. Ya. El coeficiente de variabilidad siempre va a ser igual a desviación estándar dividido para la media aritmética. Por lo tanto, y esto multiplicado por 100. Por lo tanto, tengo igual de desviación estándar, que es el valor que tengo aquí, dividido para la media aritmética que tengo acá. Cierro paréntesis, multiplicado por 100. Enter. Y de esa forma hemos obtenido el valor del coeficiente de variabilidad. ¿Sí ahí estuvo claro, Javier? Dividido para 100, dijo. Multiplicado Perdón, por 100. multiplicado. Ya, listo, profe. Muchas gracias. Ya, con gusto. Y tenemos resuelto ya esta parte de acá. Entonces, para sacar el coeficiente de variabilidad no es necesario sacar la varianza. No, si saca usted directamente la desviación estándar con las formulitas de acá, perfecto. Ajá. Pero si tiene que ir por este otro camino, primero saco la varianza y después la desviación estándar. Ya. Depende del camino. Sí, Sí, gracias, profe. ya. De ahí que nos pide, realice un diagrama de barras e interpretar la información. Nos pide un gráfico, ¿no es cierto? Como no les especifico de qué y solo les digo uno, ustedes escogen la frecuencia que ustedes deseen o la que les permite interpretar mejor los datos. Puede ser frecuencia absoluta, frecuencia relativa o las acumuladas. Para eso ya sabemos, ¿no es cierto? Insertar, escogemos este gráfico de barritas o de columnas. No sé qué se me haya señalado, pero me salió con todo aquí.
Ya, damos clic derecho, seleccionar datos. Yo tengo que borrar aquí todos estos datos porque me salió en función de todo lo que cogió el programa. Listo. Ya. Una vez que tengo esta, digamos, página en blanco, lo que voy a poner es agregar datos, ¿no es cierto? En este caso debe ir el título, ¿no es cierto? Eso en kilogramos. Logro bajar. Cada atleta con dieta. ¿No es cierto? Y aquí tengo que colocar la frecuencia que vamos a interpretar en lo que son las barras. perfecto, gracias Wendy. En este caso, ¿qué frecuencia quieren hacer? La Absoluto. absoluta. Absoluto. Aceptar. Ahora, para que coincida con mis datos, yo aquí voy a colocar la marca de clase, ¿sí? Sería como el valor representativo. Aceptar y aceptar. Listo. Y tenemos nuestro grafiquito. Ahora ustedes también podían agregar a este tipo de gráficos o se agrega lo que son los nombres de los títulos de los ejes. Entonces, en este eje, ¿no es cierto? Nosotros hemos puesto la marca de clase de los pesos, ¿no es cierto? Pesos en kilogramos. Y acá pusimos la frecuencia absoluta. De ahí el modelo que ustedes quieran ponerle el color, las líneas, ya depende ya como mucho de cada uno. Sí, en eso ya cada quien ve qué diseño le gusta. Si ven aquí hay como varios diseños, negros, de colores, no sé. Como ustedes deseen le pueden ir poniendo, ¿sí ven? Para que la gente pueda ver y tener la información con respecto a lo que hemos estado haciendo. Dentro de la interpretación, nosotros podríamos poner diferentes cuestiones. Por ejemplo, puede decir que seis atletas bajaron un promedio de peso de 10.2 kilogramos. Los que menos bajaron fueron... no. Bueno, la mayoría bajó 10.2 kilogramos, que fueron 6 atletas. De ahí, un atleta logró bajar mucho más, que bajó 18.24 kilogramos. Solo uno de los 20. Puedo decir también que 2.16 kilogramos bajaron 5 personas. 6.18 kilogramos bajaron 5 personas. 14.2 kilogramos bajaron 3 personas, ¿sí? Entonces vemos que en realidad la mayoría, o en este grupo, la mayoría bajó 10.2 porque justamente fueron 6 personas, o lo que tiene mayor frecuencia. ¿Ya? Cada uno le puede ir como escribiendo la interpretación de forma un poco más ordenada, porque fui muy desordenada en eso. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Inge, Sí. dijo que también es válido para sacar el gráfico por la frecuencia relativa, ¿verdad? Porque yo le saqué mejor por porcentaje, se me hace más fácil. Sí, no hay problema si usted le hizo en porcentajes. Como no les digo de cuál frecuencia, ustedes pueden hacer incluso de las acumuladas. ¿Ya? No hay problema. Ahora, si yo le digo, realice el gráfico de barras de la frecuencia absoluta, tiene que ser de la absoluta. Pero si no hay y solo les pide un gráfico, ustedes escogen y lo interpretamos, nada más. Entonces, aquí en este debercito taller, lección, deber taller, lección es este, solo nos faltaría poner las interpretaciones y subir a la plataforma. Ahora me imagino que algunos compañeros me decían que están bloqueados. Comuníquense con el administrativo o con bienestar estudiantil para que solucionen esos inconvenientes, para que puedan subir. Ahora no sé si trabajen mañana, hoy es viernes, ¿verdad?
para que puedan subir el examen que damos hasta el domingo. Comuníquenme a ver cómo están con este tema de si pueden subir o no, o si no, para que puedan subir hasta el lunes, pero avísenme si es que tienen problemas en la plataforma, porque los chicos de mate dijeron que no podían entrar a la plataforma, o sea, en general a la plataforma. No podían, no les funcionaba a los usuarios, entonces avísenme eso, por favor, por el chat el día de mañana para ver si se amplía para que puedan subir hasta el lunes. Porque si es que hay inconvenientes en la plataforma el fin de semana, no van a poder subir. Sí. Eso creo. ¿Dudas, preguntas que tengan? No. Ya, entonces, Inge, yo una dígame. pregunta, estaba viendo su ejercicio y tiene ahí tres datos de la media, pero ahí dice por datos, o sea, utilizamos la primera. Ya, como le está pidiendo que utilicemos por tabla, utilizamos esta sacamos con la tabla de frecuencias. De ahí, si no le dice utilice la tabla de datos agrupados, si no estuviera esta partecita, ustedes pueden calcular directo con esta fórmula de promedio, que es mucho más fácil. Ah, ya. Ujú. Pero esos datos ya no van, ¿no? Porque como dice de la tabla, solo va el primero. Sí, Ya, Inge, gracias. ya. Ya, entonces, indicaciones de la materia sería como, recuerden subir como este de versito o esta que va a ser como lección, lo que hicimos ahorita en clases entre ayer y hoy. Tenemos el examen también, avísenme por favor si la plataforma no funciona el fin de semana para yo extender el plazo hasta el lunes. Eso creo que va a depender si cada uno puede entrar del tema de las, ¿cómo se llaman? Del tema de pensiones. Entonces eso ya tienen que arreglar con administrativo y financiero. Notas daríamos hasta el día, a ver, en estadística no se suelen quedar, a menos que no hayan entregado deberes. Daría notas hasta el día, hasta el día jueves capaz, o está mucho, creo, hasta el miércoles, ya. Por si alguien se queda supletorios, sería el día viernes el supletorio. Eso que como indicativos. ¿Qué más? Eso nomás. De ahí quería preguntarles, sí, quería ver si me pueden como ayudar con una evaluación de la clase, es decir, sobre el tema del pensum, metodología, ¿qué creen que falte, no sé, con respecto al tema metodológico comunicativo o también con respecto al tema del pensum? Como ven, son 3 semanas y es como un poco apretado. Pero no sé, que me ayuden con una evaluación en general para ver qué se puede mejorar. La evaluación usted la va a subir a la plataforma. ¿Cómo la evaluación? O sea, la evaluación que usted nos está pidiendo. No, entendí. ahorita es como verbal, o sea, como para conversar, para Ya. ver qué se puede mejorar, qué se puede, no sé, cambiar o si está bien, no sé, opiniones Yo creo sobre que, yo creo que el método que usted está utilizando está muy bien porque nos hace participar en clases y todas las clases han sido así, ¿no? Hemos practicado, hemos dicho todo lo que no entendíamos. Bueno, a mi parecer y mi criterio ha estado muy bien. Gracias, Rodolfo. Sí, Inge, a mí me gusta algo de que me doy cuenta de que usted domina totalmente el tema o sea, totalmente de la materia que está impartiendo y eso hace de que cuando uno le haga una pregunta, usted al momento la conteste. Lo único es, yo creo, y creo que algunos compañeros han de coincidir, es el tiempo de la materia. Creo que es muy corto porque ya después que uno va entendiendo, lo encuentra bastante interesante, pero en cambio es muy corto el tiempo. Sí, yo también considero que sí es corto el tiempo. Y además, como hemos estado con estos feriados y tanta fiesta, se me ha hecho bien
bien raro este módulo, pero sí creo que valdría. Voy a ver, nuevamente voy a sugerir que se pueda ampliar el tiempo de la materia. Gracias, Ismael. Yo dije, bueno, para mí la metodología yo le veo que es súper didáctica y práctica. Coincido igual con el compañero de que falta tiempo y que siempre hay algo que mejorar. Yo creería que siempre deberíamos tratar de hacer ejercicios y la teoría a la par, como se ha venido haciendo. Entonces, eso hace que el alumno no se pierda más que todo en clase y que tampoco se distraiga. Entonces, está muy bien, Inge, gracias. Gracias, David. Pues Inge, bueno, yo con usted sí he recibido otra materia como matemática y como le dije igual, o sea, tener clases con usted en sí, tener virtual clases en sí es un nuevo método y sí a veces muy aburrido, pero usted siempre lo hace dinámico, hace participar a todos, hace que nos queden las dudas, resolverlas en el momento, ir anotando y pues yo creo que maneja muy bien sus materias y pues como le digo, 2 materias he recibido con usted y pues yo me llevo que he aprendido y las he pasado, pero aprendiendo, no solamente como decir ya me toca el examen y voy a en ese rato aprender todo para pasar, sino que se aprende con usted, pues felicitaciones, siga así, yo sé que el tiempo es corto y pues sí sería importante que extendieran para en los otros módulos que usted tenga, es una materia muy interesante y pues solamente agradecerle por la paciencia que nos ha tenido, por explicarnos y se nota que a usted le encanta enseñar. Nada más, gracias. Gracias, Wendy. No sé si algo más. Inge, pues yo de mi parte, al inicio sí no le entendía nada, la verdad, pero ya con la práctica, ya como que le fui cachando. Lo único que sí le pediría, bueno, por mi parte, porque por mí, Claro, Jenny. como estamos en esto de virtual, sí se me hizo un poco difícil cogerle mientras usted hacía ahí y tener abierto el lapso en mi comp. Entonces, en ese lapso de que estamos terminando los ejercicios, digamos, terminamos una celda o de hacer las frecuencias y que nos dé una pausa por lo menos de 1 minuto para que todos nos igualemos, así, porque usted seguía y seguía y ahí era como que yo, ay, ya me perdía. Y de ahí todo lo demás fresco, Inca, porque es una persona súper chévere, nos hizo participar a todos, como dijo mi compañero, la pregunta que usted se le hace en el momento no responde, y eso es didáctico para nosotros, porque así vamos aprendiendo y vamos anotando, tomando conocimientos y la feliciten. Gracias, Jennifer. Y gracias por la observación, ¿sí? Yo creo que es importante lo que me acaba de decir. Yo no me había dado cuenta que estoy paso a paso, pero sí es verdad. Sí, ahorita como analizando un poco, sí paso como a veces rápido y capaz el paso al que voy no todos pueden como estar en el mismo paso, entonces voy a tomarlo en cuenta para lo siguiente. Claro, también debe Puede ser ser por el el tiempo. tiempo también, porque solo tuvimos 3 semanas de clase, pero solo esa observación, porque yo sí tenía que repetir la clase después para poder entender. Ya, Jennifer, muchas gracias de todas maneras. Entonces sí voy a tomar en cuenta como para el tema de hacer como un poquito de pausa. Ya, y no sé si algo más, alguien más, no. Yo, Inge, muchas gracias. Estaba esperando que acabe entonces. Agradecerle por todo, chévere, me la paso bien. Una nueva materia nueva para mí, me agrada bastante. Usted es muy chévere. Muchas gracias. Qué bacán conocer una persona como usted, ingeniera. Y pues nada, agradecido y igual comparto con lo mismo con Jennifer. Se me hace un poco difícil coger la clase y estar en la compu. Y de ahí no, chévere. Muchas gracias, una bonita experiencia y ojalá a futuro podamos seguir compartiendo materias con usted. Gracias, Ronald. Ya, esto del paso sí voy a
tratar de no acelerarme tanto. Sí, creo que me acelero a veces. Gracias por esa observación. Es bueno póngase en este tipo de observaciones porque a mí me permite después también pensar, ¿no? Y decir, ah, puede estar pasando esto y tomar en cuenta para ir mejorando. Como decía, me acuerdo, creo que fue Rodolfo o David, que dijeron siempre hay algo que mejorar. Entonces la idea es siempre estar en constante mejora. Eso, no sé si alguien más o ya no. Yo, profesora, le quiero decir que, al igual que mis compañeros, me sumo a sus palabras. Enseña muy bien, es muy paciente. Usted no se, ¿cómo le digo? No se molesta cuando le interrumpimos, porque sí le interrumpimos bastante y nos explica las veces que necesitamos. Así que creo que domina bastante la materia, es una muy buena profesora, así que no, creo que no le hace falta nada. Gracias. Gracias, Javier. Sí, o sea, es importante que ustedes participen. Para mí eso es fundamental. Entonces, por eso sí se promueve la participación. Y cuando, o sea, usted me dice, me interrumpen, más que interrumpirme, es bueno porque yo puedo saber si están aprendiendo o no. Y si es bueno que puedan ir solventando las dudas y no se queden con eso, porque cuando se quedan con dudas arrastran la duda toda la vida. Entonces, la idea es evitar eso un poco. Eso entonces, chicos, sin más, nos veríamos de aquí, ya no nos vemos. No, de aquí ya no nos veríamos, ¿no es cierto? Porque solo tienen que subir el trabajo. Sin más, entonces, despedirme, desearles un Profe, buen... disculpe, ¿le puedo preguntar una última cosita? Claro, dígame, Ronald. Con respecto a lo del examen, o sea, el examen en sí es el Word, ¿verdad? Que nos mandó. Sí, pero Los también 15 ítems, le subí un Excel donde están los datos para la claro, para hacer pregunta. el ejercicio 8 y 9. Ajá, exacto. Ya, ya, ya. Eso nomás era. Sí he estado acumulado. Ya, sí, sí, es un poquito largo el examen. Pero no es complejo, es básicamente basado en lo que hemos visto, no está más allá de lo que hayamos visto. Ahora, lo que sí, los datos que tienen como del Excel que les puse, sí son un poquito extensos porque son datos reales ya. Sí, es justamente de un estudio que yo hice en Morona, Santiago, para sacar un proyecto que hice allá justamente en la población de campesinos. Claro, ahí ustedes no tienen datos de otras cosas que estaba estudiando yo, pero son cosas que se obtienen en campo y por eso que ustedes ven como medio caótico incluso los datos y son muy variados. Y es justamente por eso, porque en campo ya no es tan lineal como nosotros nos presentan los datos en la clase. Si ven en la clase es como pareciera como muy ordenado todo y datos como muy específicos o muy fácil ver los datos. Cuando uno ya está en campo y está haciendo como las cosas, créanme, nos vienen unos datos que uno a veces dice, oh, ¿cómo voy a hacer esto? Pero claro, si ya saben dominar como algunas cositas de estadística, se mete la información en el Excel y se va procesando y después eso queda una maravilla, porque se puede ordenar, interpretar, etc. Y Sí. eso Inge, está disculpe, solo eso es del una examen. última pregunta. Ay, perdón. A ver, vamos con Javier, después con Jennifer, porque Javier habló primero. No, solo le quería consultar si eso que nos comentó ahorita es lo que puso para el examen. Sí. Ah, pero ¿por qué, profe? No, retiro mis palabras de hace rato. Porque nos pone eso para el examen, para que puedan hacer con datos reales nada más. Jennifer. Inge, yo no sé si nunca le presté atención o no le escuché esa palabra. Disculpe, ¿qué es histograma? El histograma es lo mismo que el diagrama de barras. Ah, ya. Ahí No, sí. no usé ese término. Entonces, para que todos tomen en cuenta, cuando pido histogramas, estoy pidiendo diagramas de barras. Ah, ya, Inge, gracias. Ya. No sé si tengan alguna otra duda. Sí, yo una duda respecto a la clase, profe. En la moda, estoy viendo, o sea, en la fórmula nunca utilizamos la frecuencia absoluta anterior ni la frecuencia absoluta posterior. Sí usamos para sacar de 1 y de 2. Ah, de uno y de dos. Ya. Tiene toda la razón. Gracias, profesor. Sí, justo para eso usamos. Pero y de uno y de dos no usamos.
De 1 y de 2 se utiliza en la fórmula ya final de la moda. La moda es igual al límite inferior que multiplica, ¿no es cierto?, a de 1 dividido para de 1 más de 2 y esto multiplicado por el ancho del intervalo. Para la moda. Híjole, Ujú. ¿podría ver esa fórmula un momento? Creo que Ya. tengo mal. Tiene mal. Ya le Creo comparto. que sí. ¿Qué haría? Se nos ha perdido por ahí. ¿Qué pasó aquí? Un segundo. Ya. La fórmula de la moda. Moda, moda, moda. Está aquí. Entonces, voy a señalarla de esta forma para que vea qué es lo que toma la moda. Límite inferior, ¿no es cierto? Más, abro paréntesis, este de aquí, el T10 es de 1, dividido para de 1 más de 2, que es esta suma de aquí. Todo esto multiplicado por el ancho del intervalo, que es lo de acá. ¿Sí? Ahora, de 1 y de 2 ocupan estos valores de aquí que no están señalados en mi fórmula. Ya, profe, ya me di cuenta. Muchas gracias, nada más. Ya, listo. Por si acaso, vean, de 1, ¿no es cierto? Está tomando en cuenta mi frecuencia menos mi frecuencia anterior. ¿No es cierto? Y mi de 2 está tomando en cuenta mi frecuencia absoluta menos la frecuencia siguiente a la frecuencia absoluta del intervalo modal. Entonces, si ven, todos están usados, todos estos de aquí, de diferente forma. Ahí sí, Javier. Ya nos Sí, quedó profe. claro. Perfecto. Sí, gracias. Ya. Entonces, por hoy, nada más desearles un buen semestre a todos y a todas, porque todavía siguen ustedes en los diferentes módulos y diferentes materias. Que les vaya súper bien y que culminen con éxito estos semestres. Igual cualquier cosa, ya saben, me escriben nomás, igual sea al correo o al WhatsApp que utilizamos para las clases. Igual desearles que les vaya súper bien en el examen y espero verlos una próxima, aunque no sea los de empresas, no creo. De sistemas, tal vez, no lo sé. No, ya creo que no, porque ya pasaron cálculo. Pero bueno, en alguna cuestión tal vez. Ya, eso chicos, nada más, desearles bonita noche, buen semestre, que les vaya súper bien en el examen y nos vemos una próxima. Hasta luego con todos y Igualmente, con muchas todas. gracias, ingeniera. Gracias, Muchas ingeniera, por Gracias, todo. dije, buen fin Gracias de también a semana. ustedes. Gracias. Gracias. La hora y media más corta, ingeniera. Me ha hecho súper bien. De clase. Ya, gracias. Hasta luego, chicos.